y para dar un ejercicio puntual acerca del efecto palanca. Y también vamos a dar una introducción de lo que sería otro ejercicio integrador que está preparado por un docente de la cátedra, elaborado con datos de una empresa del medio. Entonces va a ser otro material que ustedes van a tener para poder desarrollar y también para poder consultar. Bueno, les quería comentar entonces que la clase esta se va a desarrollar en 3 partes. La primera parte, vamos a hacer un repaso ligero de lo que fue el ejercicio integrador de la clase anterior, ¿sí? Vamos a tratar de redondear una idea acerca de lo que era, por un lado, el material con el que ustedes contaban como analistas, es decir, la información que ustedes tenían o las que les brindó la empresa y la que pudieron recabar del medio, y aparte de eso, vamos a hacer el práctico de efecto palanca como un tema puntual y vamos a abordar en la tercera parte un repaso, o si no, más que un repaso, una introducción al ejercicio integrador número 2 de este año, que es el que les comentaba que está elaborado por otro docente de la cátedra, y que lo vamos a plantear, vamos a dar los lineamientos, ustedes los van a desarrollar, y en la próxima clase vamos a elaborar las conclusiones y vamos a ver a qué arribaron ustedes en ese ejercicio. Entonces, era un poco para organizarnos y para que ustedes supieran que esta clase se va a dividir en 3 partes. Vamos a la primera, entonces. ¿Alguno pudo ver o pudo consultar el ejercicio práctico de la clase anterior? No les voy a preguntar nada, simplemente quiero saber si pudieron consultar en la plataforma de nuestra cátedra, se subió el enunciado y el desarrollo del trabajo práctico anterior. Entonces, eso es un poco lo que yo quería saber, si pudieron consultarlo. Al menos la respuesta de alguien, así sé por dónde andamos. Ninguna voz se escucha. Bueno, una. Bien. Entonces quiere decir que alguien pudo consultar en la plataforma, por un lado, el enunciado y por otro, el desarrollo del trabajo práctico integrador que dimos en la clase anterior. Entonces vamos a partir desde ese trabajo práctico. Les pido que busquen el material que ustedes tienen y vamos a hacer un leve repaso de lo que fue esa clase. Bueno, vamos a hacer entonces el repaso que yo les decía. Nosotros teníamos una empresa que se llama La Repuestera SRL y era un ejercicio iniciado y terminado en el año 2017. La información que nos había brindado la empresa, habíamos dicho que la íbamos a mostrar toda en amarillo, a la información que era suministrada por la empresa y también el enunciado que nosotros tenemos en un archivo de Word, esa también es la información de base. En el de Excel, todo lo de amarillo es la información suministrada por la empresa. Entonces, ¿qué teníamos acá? Teníamos el estado de situación patrimonial, con el activo, con el pasivo, con toda la información que hace al activo corriente, no corriente, el estado de resultado,
el estado de evolución de patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, las notas, que es a partir de donde se fueron haciendo la presentación de los estados básicos. Teníamos también el anexo de gastos, que ustedes lo utilizan, por otro lado, para ir al anexo de costo, en el caso de que una porción de los gastos se cargue a los costos, y para presentar el estado de resultado. Después tenemos el anexo de costos y el anexo de bienes de uso, para que nosotros podamos después ver cuáles son los saldos del 2017 y del 2016 de este estado de situación patrimonial. Si ustedes se fijan, a título simplemente ilustrativo, ustedes tienen el valor residual de los bienes de uso al 2017, y si lo comparan 478.800, lo tienen acá en el estado de situación patrimonial en el activo. Bueno, por un lado, esa era la información de base que teníamos. Después había una serie de datos en el enunciado que ustedes tienen a su alcance, de los cuales surgía que había un dictamen del auditor que decía que el juego de estados contables no tenía salvedades, es decir, no había ninguna observación al respecto, y después tenían dentro del cuerpo del enunciado un ítem que les hacía referencia a que uno de los deudores que tenían dentro del rubro créditos por venta se había declarado en quiebra, por lo cual tenían que reconocer ese evento, digamos, dentro de los saldos, porque ese hecho había acontecido posterior al cierre del ejercicio, al 2017, que es el que estamos tomando como base de trabajo, y posteriormente a la emisión del informe del auditor, por lo cual era un acontecimiento o un hecho que no estaba considerado en los saldos que ustedes tienen en los estados contables. Eso daba lugar a un aumento dentro de lo que son los gastos de comercialización. Si nosotros vemos los gastos, tenemos para el ejercicio 2017 la sumatoria, que está dividido en la porción que se carga al costo, la porción que se carga a los gastos de administración y la porción que se carga a los gastos de comercialización. Cuando se produce este acontecimiento que incrementa los gastos de comercialización en el rubro deudores por venta, va a dar lugar a un nuevo juego de estados, que son los estados contables adecuados, de los cuales este anexo forma parte, y surgía el anexo de gastos adecuados, que ustedes lo tienen a continuación en la solución, y ustedes ven ahí el rubro deudores incobrables por 200.000 pesos, que era el monto. Como este era el único hecho que implicaba una modificación dentro de los gastos, la totalización de los mismos, que ascendía a 2.619.450, ahora tiene esos 200.000 pesos más y llega a 2.819.450. Yo acá se los he puesto juntos, ¿por qué? Porque yo quería que ustedes miraran cómo a partir de la adecuación que está en rojo y que eran los dos ajustes que nosotros presentamos para este ejercicio práctico, cómo impactaba, por un lado, en una cuenta de resultado negativo que va a ir a impactar en los gastos de comercialización, y como los gastos de comercialización forman parte del estado de resultado, y a su vez, el resultado del ejercicio se encuentra inmerso en lo que es el estado de evolución de patrimonio neto, estos 200.000 pesos, en definitiva, después de hacer toda esa secuencia, va a tener un impacto de una disminución del patrimonio neto en 200.000 pesos. De la misma manera, hay otros datos que surgen del análisis de la información, no tenemos una nota, y eso era en el análisis de los otros créditos, dentro de los cuales ustedes tenían el saldo de un socio cuenta particular, que no tenemos ningún elemento que nos diga que eso
se va a convertir efectivamente en un crédito y que realmente lo vamos a cobrar, por lo cual ocasionaba una disminución en el patrimonio neto y una disminución en el saldo de otros créditos. Entonces acá ustedes el efecto lo van a ver directamente en el estado de evolución de patrimonio neto. A lo que íbamos era lo siguiente: estos dos ajustes, uno vía resultado del ejercicio y otro vía resultados no asignados, pero ustedes saben que tanto los resultados no asignados como los resultados del ejercicio son parte integrante del patrimonio neto, por lo cual los dos van a provocar una disminución del patrimonio neto y los dos le va a generar una disminución del activo. ¿Por qué? Porque acá tienen que los deudores por venta se le disminuyen en 200.000 y los créditos socios cuenta particular, otros créditos, en 166.000. Es decir, que si analizamos el balance que se produce en este ajuste número 1 y este ajuste número 2, la realidad es que tuvimos una disminución del activo por ese monto y una disminución del patrimonio neto en general por la suma también de los dos ajustes. Es decir, que tenemos la información de base, tenemos la adecuación en rojo y tenemos el nuevo juego de estados contables que está en violeta, si ustedes después consultan, donde les aparece ya impactado en el estado de situación patrimonial los dos ajustes que tenían en la hoja en rojo, y tienen el total de activo con una disminución y el total del patrimonio neto, donde va a impactar la otra parte del asiento de ajuste. Así como presentamos el estado de situación patrimonial, que surgió a partir de todos los anexos que ustedes conocen, que están presentados en los estados originales, y de las notas, tenemos las nuevas notas a los estados contables, donde si ustedes comparan tanto las notas de la información original como estas notas adecuadas, van a observar las modificaciones, por ejemplo, en el rubro deudores por venta, que en la información original estaba en 850, y en socios cuentas particular, que forma parte de otros créditos, que antes tenía una incidencia de 166.000 pesos en más. Y desde el punto de vista del patrimonio neto, una reducción. Como en el estado de situación patrimonial solo vemos los totales, en el cuerpo del estado de evolución patrimonio neto adecuado, que también está en violeta, recuerden, todos los estados adecuados y la información adecuada está en violeta, les queda el mismo estado de evolución de patrimonio neto original con la incidencia de los 166.000, que es por reducir o disminuir el saldo de otros créditos en la cuenta socios cuenta particular, y en la disminución del resultado del ejercicio, que ya no son los 451.750 que ustedes tenían en el estado de resultado original, sino son los 251.750. Y así ustedes arriban al nuevo juego de estados contables, tanto en las notas como en los anexos. Ustedes van a observar cómo se han modificado en las partidas pertinentes cada uno de esos datos. Una vez que ustedes tienen esta información que está totalmente ya ajustada, la presentación del estado de situación patrimonial, la presentación del estado de evolución de patrimonio neto, la presentación del estado de flujo de efectivo, que acá no tiene ningún impacto, por lo cual es un estado idéntico al de la situación original. El estado de resultado, que sí ve la incidencia dentro de los gastos de comercialización, que tiene sumado 200.000 pesos más de gasto, por lo cual tiene una disminución en el resultado final de los 200.000 pesos. También tiene la modificación en los anexos y en las notas, es decir, el anexo que hace a este juego de estados contables adecuados, ustedes lo tienen mostrado dentro del anexo de gastos a continuación del original, por lo cual
ustedes tienen acá en la misma plantilla, digamos, y se lo voy a dejar con el color violeta también para que recuerden que esos son los que corresponden al anexo de gastos adecuados. Es decir, que hasta acá lo único que hicimos es la mayorización de los distintos estados contables, ¿sí? Y para llegar a tener en esos saldos originales más las adecuaciones, este juego de estados contables adecuados. Ahora sí tenemos la herramienta base, que es la que nos va a servir para trabajar y para aplicar todo lo que nosotros aprendimos ahora, hasta ahora, en la materia esta que estamos desarrollando. Y cuando digo todo es porque partimos desde la primera clase que hicimos en la parte práctica, que fue con las adecuaciones o los ajustes, y así vamos a ir avanzando en cada una de los indicadores o de las distintas herramientas que fuimos aprendiendo para hacer el análisis de los distintos tipos que abordamos. ¿Cuáles eran esos? El análisis de la estructura patrimonial, a través del estudio de la estructura de inversión y de financiación, el análisis de la situación financiera, que analizamos la situación financiera en el corto plazo y en el largo plazo, el análisis de la situación económica. Es decir, que ustedes con este juego de estados contables van a tener la materia prima lista, la que va a ser sometida, digamos, a todos los indicadores que ustedes conocen para poder hacer lo que les pide este ejercicio, que es una conclusión acerca de la conveniencia o no de que este inversor se decida por esta empresa o no. Entonces vamos a empezar aplicando sobre este juego de estados contables que está en violeta las distintas herramientas que nosotros tenemos. ¿Y cuál es la primera? La primera que nosotros habíamos visto era el análisis de la estructura de la situación patrimonial. ¿Y qué habíamos desarrollado? Habíamos desarrollado el análisis de estructura o de los porcientos integrales para determinar el grado de liquidez y el grado de inmovilización a partir de la participación porcentual que ustedes tienen del activo corriente y del no corriente en el activo total. Como segundo nivel, digamos, podemos hacer un desagregado entre cada uno de estos saldos de los distintos rubros del activo y, por ejemplo, conocer cómo se compone el rubro créditos por venta o el rubro otros créditos. Acá sabemos que es una empresa que se dedica a la comercialización, por los cuales todos van a ser bienes de cambio en su estado terminal, y después de analizar la parte de la estructura para saber cómo se compone ese saldo de activo, ¿qué hacíamos? Hacíamos el análisis horizontal a través de una variación absoluta y de una variación relativa. ¿Cómo hacíamos la variación absoluta? Simplemente tomábamos las dos masas patrimoniales, el X2 menos el X1, y determinábamos en términos porcentuales, y la variación relativa era qué porcentaje representaba el año actual respecto al año base. Si nosotros hacemos en las disponibilidades o en las cajas y bancos los 59.000 sobre los 174.000, nos dice que el año 2017 representa el 33,81% de lo que era caja y banco en el año 2016. Y después tenemos la tendencia, que la tendencia era la diferencia entre el año actual y el año base, dividido el año base, y nos da directamente en cuánto varió. Y ahí vemos que disminuyó el año 2016, en el año 2017, que son los 59.000, disminuyó en este porcentaje, en un 66,19%, respecto a lo que era ese mismo rubro en el año 2016. Ese mismo análisis pueden hacer en cada uno de los rubros que hacen al activo para concluir que toda la estructura de inversión sufrió un incremento final del 17,29.
Eso es lo que le está diciendo la última línea del activo. Lo mismo sucede con la estructura de financiación. Ustedes ahí podían hacer, primero, hacer la separación en qué porcentaje dentro del análisis de estructura ustedes tienen la estructura de inversión soportada por esta estructura de financiación y qué participación tienen los capitales de tercero, un 60%, y los capitales propios casi un 40%. En el año original tenían un 47% y un 53%. Si ustedes se fijan, el patrimonio neto del primer año era mayor que el pasivo. En el segundo año tienen mayor participación de capitales de tercero que de capitales propios. Y dentro de los capitales de tercero, ustedes pueden hacer un segundo nivel desagregado, qué participación es corriente o no corriente, y si no, hacer como les decían en el ejercicio del parcial, que del 100% de la estructura de financiación, distribuir qué porcentaje corresponde al pasivo no corriente, qué porcentaje al pasivo corriente y qué porcentaje al patrimonio neto. Por lo cual les va a dar el 39,66 siempre del capital propio y lo que se va a distribuir es ese 60,34, ¿sí? Es decir, que se va a hacer pasivo corriente este dato sobre la base, que son los 2.964.000, y el pasivo no corriente sobre la base, que son 2.964.750. De la misma forma, analizan el total del patrimonio neto y el total del pasivo, y en términos generales, ¿a qué arribamos? A que la variación fue un aumento del pasivo en un 50% y una disminución del patrimonio neto en un 12,26. Por eso es que nos había cambiado totalmente la estructura de financiación. Anteriormente estaba en su mayor parte soportada con capitales propios y ahora está soportada por capitales de tercero. Al hacer el análisis de la estructura patrimonial, también podíamos seguir estudiando, y que es de relevancia justamente para este ejercicio práctico, el comportamiento que sufrieron los pasivos, porque ¿qué observamos acá? Que el deterioro que se produce en la estructura de financiación por estar en estos momentos en un mayor porcentaje soportada por capitales de tercero, que ustedes lo están viendo acá, un 60% por capitales de tercero y un 40% por propio, es que nos lleva a preguntarnos qué es lo que pasó con el pasivo y hacer un análisis justamente de tercer nivel dentro de este rubro. ¿Por qué decimos de tercer nivel? Porque el primero lo hicimos cuando hicimos hace un rato el análisis de la situación patrimonial de la estructura de financiación, diciendo qué porcentaje soportaban los capitales de tercero y qué porcentaje los capitales propios. El segundo nivel lo hicimos cuando distribuimos en corrientes y no corrientes, y el tercer nivel lo estamos haciendo cuando estamos desagregando un rubro de los pasivos. Y acá que hicimos es distribuir el total de los pasivos, cómo se encuentra, digamos, conformado. Acá vemos que la mayor parte la tienen las deudas comerciales, seguido de las deudas fiscales. Y si comparamos con el ejercicio anterior, teníamos una mayor participación de las deudas comerciales, seguido de las deudas fiscales. Si ustedes se fijan, esta variación, nosotros entre el 1.187.650 del año 2016 y el 1.789 del año 2017 la habíamos analizado al ver el gran incremento de los pasivos del 50%. Y si vemos, el gran aumento se produjo esencialmente dentro de las deudas fiscales y también dentro de los préstamos, que antes tenían una incidencia mínima y ahora tienen en los 120.000 pesos. Ahí tienen ustedes un gráfico, donde en el gráfico les muestra originalmente cómo tenían la composición, más deudas comerciales, seguidas en celeste clarito de las deudas fiscales, y ahora tienen muy parecida la participación entre comerciales y fiscales, y que antes tenían un 1% de otros créditos y ahora tienen un 7%. Eso en cuanto a la estructura de la situación patrimonial y a la composición del pasivo. Si seguimos con el análisis
de estructura vamos a ver los índices que ya los habíamos leído al hacer la presentación del estado de situación patrimonial. Habíamos hablado del grado de liquidez y del grado de inmovilización, ¿sí? Era una empresa que dedicada a la comercialización tenía la mayor parte de su activo total concentrado dentro de los activos corrientes y una menor parte, una menor proporción dentro de los activos no corrientes. ¿Y cómo financiaba su inmovilización? Para los dos ejercicios, como tenemos una inmovilización de 613 y de 478 y un patrimonio de 1.175.000 y 1.340.000, solamente con el patrimonio le alcanzaba para financiar todo su activo no corriente. Es decir, que desde el punto de vista de la financiación de la inmovilización tenía una financiación adecuada. Y acá tienen ustedes los dos gráficos, la liquidez, el grado de liquidez, si se fijan, 0,79 y 0,81, el violeta es el año base, prácticamente era la misma, la inmovilización también, alrededor de un 20%, acá lo tienen, y donde sí tienen una diferencia más pronunciada en la financiación de la inmovilización, que tenían una mayor cobertura con los capitales propios en el año 2016 que en el año 2017. Después que vimos el análisis de estructura, ya íbamos introduciéndolos a la estructura de financiación, es decir, a determinar los indicadores que hacen a la estructura de financiación. Se puede resolver con cualquiera de los dos. Generalmente nosotros trabajamos más con el índice de endeudamiento. Estos dos indicadores tienen las mismas variables, tanto el pasivo como el patrimonio neto, con la diferencia que la interpretación sería, para el caso del endeudamiento, por cada unidad de patrimonio neto, cuánto tengo de pasivo, y si ustedes se fijan, para el año 2017, yo por cada unidad de patrimonio neto estoy debiendo 1,50 pesos, ¿sí? Y si ese indicador, ¿qué me está diciendo? Que mi pasivo es mucho mayor que el patrimonio neto, ¿sí? Si yo, por la estructura de financiación está soportada principalmente por los fondos de terceros. Y cuando yo lo ideal, de acuerdo a las políticas financieras sanas, es que el patrimonio neto fuera mayor que el pasivo. Entonces, ¿qué está pasando acá de un ejercicio a otro? Si a mí me dicen cómo es el comportamiento del nivel de endeudamiento, o es decir, de qué tan endeudada está, si está muy endeudada o no está tan endeudada. ¿Qué vemos? Que estaba menos endeudada en el año 2016, que está mucho más endeudada en el año 2017. ¿Y eso por qué ocurrió? Y bueno, primero, ¿qué vamos a decir? Que el indicador de endeudamiento, ¿sí?, sufrió un proceso de deterioro, que antes tenía 0,89 porque tenía mayor participación de los capitales propios que los capitales de tercero, y el índice de endeudamiento habíamos dicho que era preferible que fuera menor a 1 para que se mantuviera la relación, que no toda la estructura de inversión estuviera soportada por terceros, o en la mayor parte por terceros. Por eso es que era prudente que ese indicador no superara 1, entonces en el primer ejercicio vemos como que se cumple. Pero en este segundo ejercicio que estamos viendo que el índice se deteriora y pasa de 0,89 a 1,52. Si nosotros hacemos la tendencia, ¿qué quiere decir? Que esa tendencia, el año original, la variación entre el año actual y el año base, dividido CD sería.
¿Qué les está diciendo esa tendencia? Les está diciendo que este indicador se ha deteriorado y que ha pasado de ser $0,89 a 1,52. Es decir, cuando nosotros contestemos qué ha pasado con el índice de endeudamiento, ¿qué vamos a decir? Que ha sufrido un deterioro. Ese deterioro, ¿a qué obedece? Ese deterioro obedece ¿a qué? Al comportamiento de las variables. ¿Y qué pasó con las variables? Y entonces ustedes tienen que ir a la estructura de situación patrimonial o acá mismo y ver qué ha pasado con los dos elementos que componen el indicador, el pasivo y el patrimonio neto. Que yo tuve una retracción del patrimonio y simultáneamente un aumento del pasivo. O sea, esos dos efectos fueron adversos y produjo que ese índice de endeudamiento que antes era 0,89 y estaba dentro de los parámetros prudentes que decíamos de una estructura de financiación, ahora pasa a ser 1,52 y que desde el punto de vista de la estructura de financiación ha sufrido un proceso de deterioro. Es decir, no solamente vamos a decir que esta variación hizo que el índice se deteriorara, sino también que vamos a decir por qué se deterioró. Se deterioró porque se disminuyeron los patrimonios propios y se incrementaron fuertemente los capitales de tercero. Inclusive pueden decir el porcentaje que lo ven en el análisis de la estructura de financiación cuando hicieron el análisis horizontal y la tendencia que le daba un 50%. Es decir, leen el índice, leen las variables y si después analizan las variables pueden ver aquí mismo cuando habíamos analizado la composición del pasivo que ese incremento se había producido esencialmente por un fuerte incremento en el rubro deudas fiscales y también en el rubro préstamos, ¿sí? Es decir, que ahí medio como que quedaría la lectura del índice. En cuanto a la composición, en estos índices, yo les decía que podían leer la estructura de financiación, el nivel de endeudamiento, con este índice de endeudamiento, pero también lo podían reflexionar a partir de solvencia, nada más que acá la lectura es distinta. ¿Por qué? Porque es acá, por cada unidad de pasivo, cuánto tengo de patrimonio neto. Ustedes veían que estaban mejor en el 2016, se deteriora la relación en el 2017 y las consecuencias son exactamente las mismas porque son las mismas variables trabajadas de manera inversa. Ustedes tienen una empresa solvente y acá menos solvente y que se ha deteriorado ese indicador. Y acá ustedes tenían una empresa endeudada y acá una empresa más endeudada, justamente ¿por qué? Por el crecimiento de los pasivos y la disminución del patrimonio neto. Y después, ¿por qué pasó eso? Y bueno, entran a analizar qué sucedió en las variables que componen ese indicador. Si seguimos avanzando con la situación financiera en el corto plazo, ¿qué vamos a ver? Les hago una consultita antes de volver a la situación financiera en el corto plazo. Me gustaría que me digan cómo vamos hasta ahí. ¿Algún comentario, por favor? ¿Vamos bien? ¿Necesitan volver? Porque es importante que ustedes sepan dónde estamos parados y a dónde queremos llegar, ¿sí? ¿Algún mensajito? Bueno, vamos bien entonces. Seguimos. Cuando nosotros hablamos de la estructura de financiación, ¿a qué me refería yo? Me refería al total del pasivo más patrimonio neto. Estoy diciendo cómo se financia la estructura de inversión, que es todo el activo, con una estructura de financiación compuesta por el pasivo y el patrimonio neto. Eso es en cuanto al análisis de la situación financiera en el largo plazo, cuando vamos a hacer todo el estudio de los pasivos y del comportamiento del patrimonio neto, que es lo que hicimos anteriormente, vinculando esos dos indicadores, solvencia y endeudamiento, con las dos variables representativas, que es el total de pasivos y el total de patrimonio neto.
Ahora abordamos la otra unidad, que es el análisis de la situación financiera en el corto plazo. Cuando vamos al corto plazo nos estamos refiriendo a cómo es el comportamiento del pasivo corriente. Y cuando hablamos del corto plazo, entramos a ver los dos elementos que conforman la situación financiera del corto plazo, que es el activo corriente y el pasivo corriente. Si ustedes recuerdan la teoría, nosotros habíamos dicho que el análisis de la situación financiera en el corto plazo lo hacíamos desde el punto de vista de las masas patrimoniales, activo corriente, pasivo corriente, desde un punto numérico o de valores absolutos, haciendo total de activo corriente menos total de pasivo corriente, o si no, lo hacíamos también con los índices de liquidez, liquidez corriente común, liquidez corriente ácida y seca. Acá vamos a detenernos un momentito. Cuando hablamos de las masas patrimoniales, activo corriente menos pasivo corriente. Si vemos a nivel de masas patrimoniales, nosotros estamos observando acá una pequeña disminución del 11%, ¿sí? Teníamos 1.049.000, ahora tenemos 1.463.000, la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Si la presentamos en términos de indicadores, decimos por cada unidad de pasivo corriente cuánto tenemos de activo corriente. Para el año 2016 teníamos una mayor participación de los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, y en el año 2017 tenemos 1,61 activo corriente por cada peso de pasivo corriente. Es decir, que desde el punto de vista numérico nosotros estaríamos en posibilidad de cubrir nuestras obligaciones. Debemos 1 y tenemos 1,61. Eso es lo que nos dice, que por cada unidad de pasivo nosotros tenemos 1,61 de activo. Es decir, que en principio, desde el punto de vista numérico, podríamos decir que tendríamos una cobertura de nuestros pasivos corrientes. La liquidez ácida va estrechando, digamos, el numerador y depura de los bienes de cambio. En este caso, como una empresa que tiene un impacto importante en sus saldos de bienes de cambio, disminuye ese indicador de liquidez y nos da 0,66 y 0,91. Y el concepto de liquidez más estrecha, que es la LISECA, tenemos el total de disponibilidad de caja y banco sobre el pasivo corriente. Es decir, ese es el dinero que está en condiciones inmediatas, digamos, de cubrir esos pasivos corrientes. Este es el punto de vista de las masas patrimoniales o en términos absolutos. Cuando yo ya voy a considerar otro factor que es importantísimo y que es el tiempo, que es un factor que nos dice a nosotros, dejando o teniendo en cuenta no solamente las masas patrimoniales, sino los momentos en que los activos se realizan, es decir, se convierten en efectivo, y si existe o no sincronía con el tiempo en que los pasivos se hacen exigibles. Vamos de nuevo, que haya los activos necesarios y oportunos para cuando se venzan los pasivos, ¿sí? Así como nosotros vimos el índice de liquidez corriente, es como que con 1,61 que dice que tengo de activo, puedo pagar el peso de pasivo que adeudo. Es como que sería un índice con una rentabilidad, con una liquidez corriente aceptable. Pero cuando entran a jugar los tiempos, donde aparece el concepto de rotación, es importante saber si el momento en que se hagan exigibles esos pasivos, yo tendré los activos necesarios para cubrirlo. Y ahí entramos a hacer una lectura de todo el enunciado que nosotros tenemos del ejercicio práctico, donde nos iba diciendo en qué momento se hacían o no
realizables o exigibles los distintos pasivos. Ustedes tienen que recurrir al estado de situación patrimonial adecuado y al estado de resultado adecuado. Por eso es que yo tengo algunas cosas pintadas así en lila para que ustedes los relacionen con esos estados que son los adecuados y de ahí se obtengan los datos. Y algunos van a surgir del propio enunciado del ejercicio práctico. Cuando ustedes tienen un plazo cierto de cuándo un activo se va a convertir en efectivo, porque ¿para qué hacemos en primer lugar todo esto? Esto lo hacemos para ir a un indicador que es importante, que se llama liquidez corriente necesaria. Este indicador, para eso es que vamos a hacer todo lo que va a seguir a continuación. Este indicador, ¿qué me relaciona? Los plazos medios en que se van a convertir en efectivo los activos con los plazos medios en que se van a convertir o se van a hacer exigibles los pasivos, ¿sí? Es decir, nos da en qué tiempo los activos, en días, en qué tiempo esos activos se van a convertir en efectivo y en qué tiempo esos pasivos van a resultar exigibles. Es decir, que relaciono días con días. ¿Qué es conveniente? Que ese indicador sea menor que 1. ¿Por qué? Porque al ser menor que 1 significa que los activos se van a realizar antes que el vencimiento de los pasivos, ¿sí? Para eso nosotros hacemos todo el desarrollo que va a seguir a continuación, para buscar una relación. Así, sin haber analizado los párrafos que nos llevaron a esta solución, que estamos viendo que tenemos un indicador de 1,73 y 2,07. Desde el punto de vista de la liquidez corriente necesaria, que nosotros por teoría lo hemos estudiado, de que tiene que ser un indicador menor a 1 para que cuando yo tenga exigible mis deudas, yo ya cuente con el dinero necesario para afrontarlas. Si nosotros miramos acá, el plazo medio de realización del activo corriente me está diciendo para este ejercicio que es a los 50 días y para el 2016 a los 42. Sin embargo, el plazo de exigibilidad de mis pasivos corrientes a los 29 y a los 20. Ahí ya vemos que estamos mal, porque estos activos se van a hacer plata o se van a convertir en efectivo el día 50 y estos pasivos los voy a tener que pagar el día 29. Si ustedes observan, aunque a mí me alcance los activos que yo tengo, como mis deudas se vencen a los 29 días, yo tengo esta relación que surge ¿de dónde? De hacer los 50 dividido los 29, ¿sí? Esa es la relación que yo estoy haciendo. Los 50 días que necesito para que se conviertan en efectivo mis activos contra los 29 días en que tengo que contar el dinero para cubrir esos pasivos corrientes. En los 2 años, la situación es así, peor en el 2016, porque yo tenía a los 42 días que se convertían en efectivo mis activos y se vencían a los 20 días mis pasivos, por lo cual en los 2 casos el índice de liquidez corriente necesaria no era el adecuado. Pero para concluir cuál es la situación financiera en el corto plazo, ¿qué necesitaba yo? Una relación que se llama margen de cobertura, que me dice si con la liquidez corriente que yo tengo, ¿sí?, me alcanza para cubrir o no los pasivos en forma oportuna. Ese indicador tiene que ser superior a 1. Si ustedes se fijan, está la vinculación de la liquidez corriente sobre la liquidez corriente necesaria. Si yo hubiera tenido
una mayor relación en el índice de liquidez corriente común, que habíamos visto que era 1,61 hace rato, sobre este 1,73, igual el excedente ese de activos que yo tenía me hubiera podido o me hubiera permitido suplir estos plazos. Pero como este índice de liquidez es menor que el índice de liquidez corriente, yo no voy a tener una adecuada situación, voy a tener una tensión financiera. ¿Por qué? Porque no voy a poder cubrir oportunamente mis obligaciones, ¿sí? Para que yo no tuviera dificultades, al menos este índice de liquidez corriente común tendría que ser superior a 1,73. ¿Y cómo podría haber sido superior? Que tenga mayores activos. Entonces, al tener mayores activos, la relación entre activo corriente y pasivo corriente hubiera mejorado, hubiera superado el 1,61, y eso, si llegaba a 1,73 o era mayor a 1,73, me hubiera permitido un buen margen de cobertura. Es decir, me hubiera permitido suplir esa falta de sincronía en los plazos con el volumen o con los activos corrientes que yo tenía. Es decir, que así como estoy pudiendo cubrir nada más que el 93% y el 94% en el ejercicio anterior. ¿Cómo llegué a esto? Yo tomé el ejercicio práctico y fui fijándome para cada componente del activo corriente cuándo se convertía en efectivo. La caja y banco, yo no tengo plazos de realización, se convierten en efectivo inmediatamente. Las inversiones temporarias, ustedes ya tienen en el enunciado a qué día se convierten en efectivo. Los otros créditos, les dice el enunciado que se convierten en efectivo a los 180 días. ¿Dónde se produce la dificultad de determinar cuándo se convierten en efectivo los saldos de créditos por venta y de los bienes de cambio? Entonces ahí surge el concepto de rotación y vamos a determinar en qué plazos promedio se convierten en efectivo esos dos rubros. Por un lado los créditos por venta y por otro lado los bienes de cambio. Los bienes de cambio, que son el rubro que más tiempo va a necesitar para convertirse en efectivo, tendrá que tener en su saldo final o en su plazo medio de realización de bienes de cambio en consideración que tiene que ese bien estar en almacenes para venderse y una vez que se vende y se vende a plazo, cobrarse, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer el ejercicio de los créditos por venta. Estos créditos por venta tienen que cumplir esos principios que ustedes habían visto de homogeneidad y representatividad. Si nosotros teníamos saldos de créditos por venta que surgieron como consecuencia de qué operatoria, de las ventas. Esos saldos de créditos por venta que están en un estado de situación patrimonial se tienen que promediar a los efectos de que se puedan vincular con un monto que viene del estado de resultado, que es un estado dinámico. ¿Por qué? Porque este saldo es el de la fotografía del estado de situación patrimonial al 31 de diciembre del 2017 y este es el acumulado durante el ejercicio 2017. Este podría o no ser representativo del saldo de cierre. Entonces, una manera de dinamizar este saldo es promediarlo con el del ejercicio anterior, ¿sí? En cambio, para el 2016, el enunciado nos dice que los saldos de los activos ya son representativos de su promedio. ¿Qué es lo que hicimos para determinar la rotación? Que es el elemento que se utiliza en el análisis de la situación financiera cuando se incorpora el factor tiempo. Es para saber las veces en que el rubro venta se convirtió en el saldo de créditos por venta. ¿Cuántas veces, digamos, las ventas se convirtieron en ese saldo? Y ustedes ahí tienen la relación. ¿Cómo hicieron? Al total de venta que sale del estado de resultado masiva, porque en el saldo de créditos por venta no se discrimina, sino que está el total de lo que a ustedes les adeudan, por eso es que se le suma el IVA, y se promedia
los saldos de los créditos y se divide en 2 para sacar un promedio. Ya no es ni 6.50 ni 7.80, sino es 7.15 el promedio. Me dice que los días y después determino en la unidad del año, los 365 días, dividida esa rotación, 18,28. Eso significa que 20 veces, porque la rotación se da en veces, y que 18 veces el saldo de la cuenta venta se convirtió, o el monto de la cuenta venta se convirtió en el saldo de créditos por venta. Y para sacar los días de cobranza, tomo los 365 días del año dividida la rotación, 20 dividido, o 365 dividido 18,28. Todos esos que yo les hice ahí en violeta es a los efectos de no mostrar la fórmula como en el ejercicio, sino el monto o la cifra numérica directamente. Y como no todo se va a cobrar el día 20, algunas cuestiones se van a cobrar el día 1 y otra el 21, entonces se saca un promedio simple del 1 más n, que sería la cantidad de días de cobranza. 1 más 21 dividido 2 me da 10, ¿sí? Y lo mismo para el ejercicio 2016. Este es para el crédito por venta, pero este crédito por venta en promedio se va a convertir en efectivo a los 10 días y en el año anterior se convertía en efectivo a los 16 días. En el caso de los bienes de cambio, ustedes tienen que pensar con qué vinculación tiene ese rubro del estado de situación patrimonial y evidentemente con el costo de las mercaderías. Si ustedes se fijan, para determinar la rotación, ¿yo qué hice? Vinculé el costo con el saldo promedio de los bienes de cambio. Acá tienen un ejercicio, cuando no tengo yo el saldo de compras, ¿cómo lo determino? Que lo voy a utilizar para otro cálculo, pero ustedes tienen este dato dentro del enunciado. Entonces, ¿cómo hacen el costo sobre el saldo promedio de los bienes de cambio? Les da la rotación, 6 veces con 36. Y el año, 365 sobre 6 con 36, le da los días de venta. El plazo medio de ventas, para que ustedes vean, tiene que considerar también la etapa anterior. Y yo acá les hice un cuadrito, a ver si se entiende. Si yo tomo los créditos por venta del 2017, yo los separo. ¿Cuántos días necesitan para convertirse en un activo más líquido y cuántos días necesitan para convertirse en efectivo? Si ustedes toman primero el crédito por venta, ¿cuántos días necesitan para convertirse en un activo más líquido? Nosotros habíamos determinado acá los 20 días, ¿sí? 365 sobre la rotación, los días de cobranza eran 20. Yo necesitaba de 20 días para que esos créditos por venta se conviertan en un activo más líquido. Que para el caso de créditos por venta es el mismo plazo que yo voy a necesitar para que se conviertan en efectivo, porque no tengo otra etapa más para convertirse. Yo cobro el crédito por venta y ya se hace el efectivo. Entonces es el mismo plazo. Y el promedio es 1, ahí lo tienen, 1 más los 20 días, que es el plazo de conversión en efectivo, dividido 2. En cambio, el bien de cambio, yo necesitaba, si ustedes se acuerdan, en el caso de los bienes de cambio, yo necesitaba, para que se vendieran, 57 días, ¿sí? Ahí está, para convertirse en un activo más líquido. ¿Cuál es el activo más líquido? El activo más líquido es para convertirse en créditos por venta. Pero a la vez, esos créditos por venta se tienen que convertir en efectivo. Entonces, la realidad es que estos bienes de cambio para convertirse en efectivo necesitaban 77 días. O sea, estos 57 más los 20 les da los 77.
Entonces, ¿qué tiempo necesitan los bienes de cambio para convertirse en efectivo? Los 77 que son propios del bien de cambio, más los 20 que son una vez que se convierten los créditos por venta para convertirse en efectivo. Y ahí tienen los 49, que es la misma forma que les da a ustedes acá, los 49 y los 67, ¿sí? Es lo que ustedes tienen acá en este cuadrito. Los 49 y los 67. Cualquiera sea la manera que a ustedes les resulte, por ahí para el razonamiento, cuando este crédito por venta se convierte en efectivo, en 20 días. ¿Cuánto estos bienes de cambio se convierten en efectivo? En 77 días. ¿Por qué? Porque tienen estos días que son propios los bienes de cambio, más los 20 que son el bien de cambio, convertirse en crédito, y el crédito en efectivo. ¿Y cuál es el plazo promedio? Estos 77 días más los 20 de plazo anterior más 1 dividido 2, les da los 49. Lo más importante que ustedes tienen que destacar acá es que lo que están buscando es apropiar a cada rubro del activo corriente el plazo en el que se estima que se van a hacer o se van a convertir en efectivo. Y eso es lo que hicieron. Tomaron Caja y Banco Cero, los 120 viene del enunciado, los 10 viene de los cálculos que hicimos del plazo medio de realización de los créditos por venta, tienen los otros créditos que estaban en el enunciado, bienes de cambio que también vienen del cálculo que hicieron acá en el plazo medio de realización de bienes de cambio. Hicieron una ponderación, el total de activo ponderado sobre el total de activo adecuado, y determinaron 50 días para el año 2017 y 42 días para el año 2016. Una vez que hicieron eso, ustedes ya tienen en cuánto tiempo se va a convertir en efectivo este activo corriente. Van a necesitar 50 días en el 2017 y 42 días en el 2016. ¿Qué va a generar eso? Que se ha deteriorado, ustedes ven, los plazos de realización, porque cuanto más rápido yo cobre, es mejor. Acá estoy como extendiendo mis plazos de reunirme con el efectivo. Antes necesitaba 42 días, ahora necesito 50 días. Es decir, ahí vemos qué es lo que está pasando con el numerador, que es lo que nosotros tenemos acá en el indicador de liquidez corriente necesaria. Acá teníamos 50 y acá en el denominador 79. ¿Sí? Ya está el cálculo ahí. Bueno, 50 y 79. Es lo que les ha dado a ustedes el 1,73. ¿Y qué pasó con el pasivo? El pasivo es la otra parte de esta relación. ¿Cuáles son los plazos medios de exigibilidad? Y acá vemos que antes tenía 20 días y acá tenemos 29 días. Yo podría decir que de alguna forma he mejorado porque los plazos medios de exigibilidad se han extendido, pero ¿cuál es el problema? El gran crecimiento del activo, ¿sí? Del pasivo. Ustedes se acuerdan que este pasivo había aumentado aproximadamente un 50%. Entonces, por más que los plazos se hayan extendido, el gran volumen de pasivo que yo tengo hace que mi relación se deteriore. Y en el margen de cobertura yo lo que hago es vincular la liquidez corriente con la liquidez corriente necesaria. Si ustedes se fijan a cómo arribamos a los 29 días y a los 20 días, tomamos los conceptos que dieron lugar a los saldos de pasivos corrientes. ¿De dónde surgen las deudas que yo tengo en pasivo corriente? Y surgen de varias cosas, pero a mí me interesan nada más que las comerciales. ¿Por qué me interesan las comerciales? Me interesan las comerciales porque las otras ya tienen en el enunciado su propio vencimiento. Por eso es que saco las deudas, los sueldos y cargas sociales,
saco las amortizaciones que nunca van a generar saldo a pagar, saco los impuestos y tasas porque tienen su propio saldo en el pasivo de deudas fiscales y dejo nada más que las compras y los gastos que surgen del anexo de gastos adecuados, ¿sí? Y le resto aquellas que no tienen vinculación con los saldos de deudas comerciales. Como decía el enunciado, todos los conceptos están grabados por IVA, entonces también determino una rotación entre las compras y las deudas comerciales, que me dice que esas compras se han convertido en el saldo de deudas comerciales 14 veces, y los días de rotación son 365 sobre 14, me da 25. El plazo promedio de exigibilidad del pasivo corriente es 1 más 25, 26 dividido 2, me da 13 días. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, las deudas comerciales se vencían a los 18 días y ahora se vencen a los 13. Si ustedes se fijan, antes necesitaba 18 días, tenía 18 días para pagarla y ahora tengo 13. Tengo el vencimiento de los préstamos, que ya está dado por el enunciado. Las deudas fiscales vencen a las 7, las deudas sociales a los 7, las fiscales a los 30. Ustedes ya lo tienen en el en el enunciado del práctico, y ponderando me da que necesito 29 días o tengo 29 días de plazo y antes tenía 20. La relación que me da los 50 sobre los 29 y los 42 sobre los 20 me da estos indicadores de liquidez corriente necesaria. En los dos que estoy viendo que no tengo sincronía entre los plazos de realización en los que yo me voy a juntar con la plata y los plazos de exigibilidad, que en los dos casos son antes. En uno es el día 29, cuando yo voy a tener la plata el día 50, y en otro es el día 20, que voy a tener que pagar cuando yo la plata la voy a tener el día 42 recién. Entonces, ¿qué indicador viene a relacionar el índice de liquidez corriente con el índice de liquidez corriente necesaria? El margen de cobertura. Ese margen tendría que ser mayor que 1 para que con los activos que yo tengo el volumen ese me alcance para cubrir los pasivos a medida que se vayan venciendo. Yo acá veo que solamente voy a llegar a cubrir el 93% y el 94% de mi deuda. Voy a tener ese desfasaje. Eso en cuanto a la liquidez corriente necesaria. Entonces, repasemos un poquito de los indicadores de esta parte. ¿Qué dice el índice de liquidez o cómo está la situación financiera en el corto plazo? La situación financiera en el corto plazo, ¿qué vamos a decir? Que no es buena. ¿Por qué no es buena? Si bien desde el punto de vista de las masas patrimoniales yo tengo una cobertura positiva del capital corriente y tengo un indicador de liquidez corriente necesaria del activo corriente mayor que el pasivo, es decir, que tengo más de un peso de activo corriente, tengo 1,61 para el 2017 por cada pasivo que adeudo, vinculado con el índice de liquidez corriente necesaria, que yo tengo una falta de sincronía entre los plazos de realización y los plazos de exigibilidad, hacen que no tenga una cobertura en los montos y en los tiempos adecuados, ¿sí? Porque no voy a poder cubrir, por más que tengo más activo, no me va a permitir reunirme con el efectivo necesario en la oportunidad que yo necesite para cubrir los pasivos. Desde ese punto de vista, no es buena la situación financiera en el corto plazo. ¿Qué es lo que podríamos intentar o sugerir nosotros en este contexto? Por un lado, negociar estos plazos de exigibilidad, que ustedes ven que en las deudas comerciales, cuando hicimos nosotros el análisis de las deudas, era muy importante la participación de las deudas comerciales, aparte que son la financiación natural que tiene la empresa, porque es con lo que mejor se puede sentar a negociar el empresario con sus propios proveedores, el que oportunamente puede llegar a tener una mejor flexibilidad y renegociar esos plazos para no estar tan ahogados y que sus vencimientos, en el caso de los pasivos, sean tan perentorios, es decir, extender un poco más esos plazos de
de pasivo corriente, y por otro lado mejorar la cartera de los activos, porque si ustedes se fijan, nosotros habíamos visto que en el caso de la rotación de los bienes de cambio, que era un componente importante que ustedes tenían dentro del activo corriente, ver de qué manera ustedes pueden lograr que esos saldos de bienes de cambio tengan una mayor rotación y por lo tanto se conviertan en efectivo más rápido. Es decir, si bien ustedes han tenido una mejora de un ejercicio a otro, pero buscar la manera de acelerar los plazos, tanto de cobranza como de venta en el caso de los bienes de cambio. Pero sobre todo, más allá de eso, el punto está en la negociación, digamos, del pasivo, porque el pasivo lo que ha tenido, digamos, es un fuerte incremento. Entonces, para afrontar esos pasivos, al menos que sea en un plazo más extendido. Eso sería como lo que más nos interesaría hacer en este contexto para poder mejorar este indicador, el de liquidez corriente necesaria, ver qué se puede hacer a los efectos de acortar los días de realización, que no sean tan extensos como los tenemos acá, y también de extender los días de financiación para que no esté esa falta de sincronía entre el momento en que yo necesito cubrir mis obligaciones y el momento en que yo voy a contar el efectivo. Y vamos a la situación económica. Y la situación económica, ustedes que analizan ahí, el elemento que ustedes ven esencialmente, ¿cuál es la rentabilidad? ¿Y qué teníamos en rentabilidad? Relacionábamos un resultado con un esfuerzo. ¿Cuál era el resultado? Podían ser distintos. La utilidad bruta, el resultado operativo, que tiene en cuenta la actividad principal de la empresa, el motor, digamos, a qué se dedica la empresa, cuánto le está dejando, digamos, de utilidad, el del activo, que ya es considerando toda la eficiencia en el manejo de la estructura de inversión, y el resultado final, que sería el resultado del ejercicio, que es teniendo en cuenta ya la gestión y el que va al bolsillo, digamos, de los inversores. En este caso no hay resultados extraordinarios, o sea que el resultado antes de impuestos es igual al resultado del ejercicio. Como nosotros decimos que el tema central en el tema de situación económica es el análisis de la rentabilidad, no hay, como en el caso de la liquidez o como en el caso del endeudamiento, un índice estándar, no, sino con qué se van a medir, digamos, los niveles de rentabilidad. Los niveles de rentabilidad ustedes lo van a medir con el historial de la propia empresa, con los estándares de la competencia, van a tener que buscar información externa a la empresa también para saber cuáles son la política económica que se está llevando, cuál es la expectativa, digamos, de los mercados, es decir, van a tener que ver muy bien el contexto en el que se desarrolla la empresa para saber si ese nivel de rentabilidad que ustedes tienen es el esperado o el adecuado. Es decir, para eso van a necesitar buscar información, para eso hay cámaras empresarias, hay cámaras, hay institutos de investigación en las universidades, hay mucha información en la web, lo que sí, siempre filtrar las fuentes, que es lo esencial. Acá en este ejercicio ustedes tienen los las distintas inversiones o los distintos conceptos que han soportado o que han hecho posible la obtención de estos resultados. Y según sea la vinculación entre la utilidad y el esfuerzo, va a ser el nombre de la rentabilidad. Cuando a ustedes le digan ordenar el estado de resultado, el ordenamiento de este estado de resultado es a los efectos de que ustedes puedan analizarlo y ver, por ejemplo, a nivel de utilidad bruta, cuánto les queda a ustedes después de la relación entre las ventas y los costos de la empresa. Los gastos operativos que ustedes tuvieron de comercialización o administración, neteados de esa utilidad bruta, le da el resultado operativo. Si tuvieron otros ingresos o egresos, tienen el total del resultado del activo, es decir, el total de la estructura de inversión que gestionaron
las personas que están a cargo de la empresa. Este resultado operativo es más de interés de los gerentes operativos, gerentes de sector. Este resultado del activo es más del gerente general, que tiene, digamos, como o la potestad en la administración del total de la inversión. Y aparece un concepto que es ya vinculado a los costos financieros, a los resultados financieros generados por pasivo, lo que le da el resultado antes del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias y el resultado final. A nivel de situación económica es importante el punto de equilibrio, porque ustedes con el punto de equilibrio, en ese punto neutro, ¿sí?, donde las ventas, menos los costos y menos los gastos, se igualan a cero, o donde la contribución marginal, que es la diferencia entre los precios de venta y los costos variables, les permiten cubrir los costos fijos. Entonces ustedes, a través del manejo de esta herramienta, determinan lo que es el nivel de venta, ya sea en unidades o en monto. Acá está determinado en monto. Ustedes tienen un nivel de venta del 10 millones y 7 millones para el 2016, y acá ustedes tienen que en el año 2017 las ventas en equilibrio son 8 millones y en el 2016 5 millones. Quiere decir que en los 2 años ustedes están por encima del valor de equilibrio, ¿sí? Y acá hicieron la comprobación para ver si realmente esas ventas eran las que les da el punto de equilibrio. Es decir, que con ese volumen de venta ustedes ni ganan ni pierden. Lo que vendan por encima de eso ya va a ser utilidad. Ustedes tienen acá 8.724.000 y 5.229.000. Determinan el precio, las ventas, los costos variables y por diferencia la contribución marginal. En el punto donde la contribución marginal les permite cubrir los costos fijos tanto de administración y de comercialización, que acá, de acuerdo al enunciado, está dado como costo fijo, en ese punto donde la contribución marginal hace una cobertura de los mismos, y ustedes tienen ahí que se iguala a cero. ¿Cuánto pueden disminuir ustedes sus ventas actuales y para no perder? ¿Hasta qué punto las pueden disminuir? Hasta un 20% y hasta un 30%, y estarían todavía seguros de que no van a pasar por debajo del monto de ventas en equilibrio. Cuando nosotros hablábamos del concepto de rentabilidad, decíamos que depende qué resultado y qué esfuerzo se vincule, nosotros estábamos en una lectura de rentabilidad u otra. Esta es la rentabilidad operativa de la actividad principal de la empresa, esta es la rentabilidad del activo, de la actividad de la gestión de todo el activo, de toda la estructura de inversión, porque incluye a todo el activo, y esta es la rentabilidad financiera, que ya tiene en cuenta la incidencia de los resultados financieros antes de impuestos, y esta es la rentabilidad del patrimonio neto, que tiene en cuenta el resultado final con el patrimonio neto. Si ustedes se fijan, acá hay una diferencia de denominador, el activo operativo, y dónde están las inversiones que ustedes tienen, que están mostradas dentro del activo no corriente, y en una nota le dice qué importe es. Si ustedes se fijan acá de dónde viene, eran 135.000 para el año 2016 y 138.000 para el año 2017, que está en una nota, en la nota adecuada, ahí tienen los importes. Por eso el esfuerzo no es lo mismo que el activo total que del activo operativo. Esta rentabilidad operativa que surge de las actividades normales y habituales de la empresa, que es la principal razón de ser de esta organización o de este ente, le da un rendimiento del 21%, y acá un 21,82 prácticamente parecido. La de todo el activo, si ustedes se fijan, acá tienen como denominador el activo total, les da un 20,66 y un 20,77. Y la rentabilidad financiera les da un 40%
y un 34. Si ustedes se fijan, la rentabilidad financiera, y de ahí la importancia de ordenar adecuadamente el estado de resultado, y que puede llegar a ser un punto de parcial también, tengan en cuenta cómo se ordena el estado de resultado. Utilidad bruta, el resultado operativo, que es la utilidad bruta menos los gastos de administración y comercialización, ¿sí? La incidencia de las otras inversiones, los resultados por otras inversiones, le da el resultado del activo, es decir, de toda la inversión. A eso le hacemos incidir los resultados financieros generados por pasivo y nos da el resultado antes de impuesto. El impuesto a la ganancia y el resultado del ejercicio, el resultado final. Si ustedes se fijan acá, aparece el denominador de patrimonio neto cuando ustedes vinculan el resultado ordinario y el resultado final. ¿Por qué? Porque acá ya tienen en cuenta la incidencia de los resultados financieros generados por pasivo y en el caso del resultado final, el impuesto a las ganancias. Cuando ustedes presentan un nuevo concepto que antes no lo... que yo lo estoy marcando, no se ha dado en teoría, o sea que no lo van a considerar a los efectos del desarrollo, el resto sí. Entonces puedo desagregar el resultado del activo, por ejemplo, dividiendo y multiplicando por el rubro ventas, el resultado del activo sobre el activo promedio, y observo qué margen tuve y qué margen y qué rotación, ¿sí? El margen puedo decir que fue de un 7% y la rotación de 2,92 veces, y en el 2017 de un 5% y la rotación mayor. Eso me va a dar igual al valor de la rentabilidad del activo 20,66 y 20,77, que acá la tenemos, ¿sí? Uno es margen, es decir, por cada unidad de venta, ¿cuánto tengo de resultado? Tengo 0,07 centavos por cada unidad vendida, y cuántas veces las ventas se convierten en saldo del activo, ¿sí? Ese es el margen y la rotación. Siempre se tiende a optimizar esta relación. De hecho, que cuando el resultado es negativo, no va a generar ninguna combinatoria, no le va a generar ninguna posibilidad para que sea más atractiva. Y aparece un concepto que es el efecto palanca, que es para saber si el haberme endeudado, porque acá esto me indica que hubo deuda, que hubo costo de deuda, ¿sí? 58.500 a 72.300. Si el haber asumido, ¿sí?, ese compromiso que vemos, el aumento de las deudas dentro del estado de situación patrimonial adecuado, muy importante, de más de un 50%, con un costo que lo observamos acá, si la rentabilidad que a mí me queda después de haber pagado este costo es mayor al que el rendimiento del activo en su totalidad. Y me da en los dos casos positivo, mejor en el primero. Y acá hay otra vinculación, cómo determino el costo del pasivo. En cuál de las dos yo tuve un mejor costo dentro de los pasivos. Lo tuve justamente en el ejercicio actual, de 4,86 y 4,93, porque si bien el monto del pasivo era muy importante, pero la relación entre el total del pasivo, que es el 1.488.325, pasivo promedio, y el total de intereses o resultados financieros generados por pasivo, me permite determinar la tasa, ¿sí? Yo estuve endeudada al 4,86 y acá al 4,93, pero como acá la masa de pasivos era más importante, igual tengo yo resultados financieros generados por pasivos más significativos desde el punto de vista de los montos acá en el estado de situación patrimonial del ejercicio
2017. Entonces, lo que acá nosotros tendremos que ver, analizar cómo ha sido desde el punto de vista del rendimiento de la misma empresa en otros ejercicios, cuál es la rentabilidad que se tuvo, digamos, histórica dentro de la empresa, cuál es la rentabilidad que tienen las otras empresas del sector, del medio, cuál es el mercado, cómo se está moviendo, y también hasta lo político, qué certeza o no tiene la gente para hacer determinadas inversiones, conocer un poquito del mercado de capitales, el mercado del dinero, es decir, qué está pasando en la economía, porque la empresa, siempre que trabajamos o hacemos un análisis, nos estamos refiriendo a que se trata de una empresa en marcha y por lo tanto, si bien toma sus decisiones, pero hay muchas cosas en las cuales no puede permanecer indiferente y que la van a afectar. Entonces, toda decisión que se tome se tiene que tomar considerando también esos factores externos o exógenos. Eso sería en cuanto a este ejercicio práctico, y no los quiero demorar más con esto, pero me gustaría que me hagan un comentario a ver si estamos en condiciones de poder bueno, antes entonces de avanzar el otro, vamos a contestar cuáles las preguntas que hicieron acá, cómo se podría hacer para este caso, y por supuesto, hay una pregunta, dice, también podría plantearse una retención de utilidades, y por supuesto que sí, una forma, digamos, cuando se aumenta una estructura de la forma más importante es la autofinanciación, y la autofinanciación ¿de dónde surge? De no hacer una distribución de las utilidades, es decir, de tener una política más conservadora y no tan liberal en la distribución de resultados. Pero ahí hay que hacer hay que tener un adecuado equilibrio. ¿Por qué? Porque tener una política demasiado conservadora que lleve a no distribuir los resultados, ¿qué puede pasar? A que no sea atractiva. Porque alguien va a pensar, no, yo voy e invierto, pero va a ser medio figurativa, voy a saber que siempre tengo más, pero si esta empresa nunca distribuye, es como que me quita un poco la expectativa de ir ahí, porque sé que de hecho que voy a tener un mayor porcentaje o voy a tener una mayor rentabilidad, pero si la actitud, digamos, es muy conservadora y no distribuye las utilidades, es como que disminuye la expectativa del inversor, es decir, ¿de qué? De reunirse con el rendimiento, pero como fuente de financiación siempre seguramente va a ser la mejor. ¿Por qué? Porque generalmente no les va a generar costos. Entonces, ¿dónde va a estar, a dónde va a ir esa retención de utilidades? ¿Se va a quedar dentro del patrimonio neto? En este caso teníamos 1 millón y algo, creo, de distribución, no recuerdo cuánto exactamente, pero veamos cuánto, así no estamos en el aire, ¿sí? Veamos cuánto era de distribución. $250.000, es decir, que una muy buena manera, digamos, sería tener una política más conservadora, pero eso también, como decíamos, atenta en contra de las expectativas del inversor. ¿Por qué? Porque si tiene una política más conservadora, es como que se va a seguir quedando dentro del patrimonio neto. No va a ir a la distribución, que es lo que busca justamente el inversor, encontrarse con el fruto de su esfuerzo. ¿Cuál es el fruto de su esfuerzo? La utilidad que le brinda el haber invertido justamente o haberse esforzado en inmovilizar en determinada inversión ese dinero. Y, profe, dice el índice de Dupont, ¿cuándo usamos la rentabilidad del patrimonio neto y cuándo la rentabilidad económica? En general, a mí me gusta, o sea, le vamos a decir en qué momento, pero me parece mucho más interesante el de la rentabilidad
económica. ¿Por qué? Porque vincula conceptos que están muy relacionados, que son las ventas con el activo. En cambio, en el patrimonio neto como que pierde un poco esa relación, y porque ya tiene en cuenta otros elementos. En cambio, entre las ventas con el resultado del activo, ¿ustedes qué tuvieron, digamos, ahí? Ustedes tuvieron ahí la utilidad bruta y los gastos de comercialización y de administración. Es decir, que es como una relación más interesante saber, por un lado, el margen que les dice de cada unidad vendida, cuánto les queda, y la rotación que les está diciendo cuántas veces se ha convertido, digamos, esas ventas en ese saldo de activos. Entonces, me parece más interesante desde ese punto de vista, pero nosotros les vamos a decir en qué momento van a utilizar cada una. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a la segunda parte de la clase, que es el efecto palanca del práctico que ha presentado el contador y que se llama Juan Fer. Son 2 ejercicios que los vamos a mirar ahora. Esto lo leemos rápidamente y dice: les quiero hacer una consulta antes de pasar. ¿Están mirando la pantalla del... Quiero preguntarles si están compartiendo la pantalla del ejercicio Juan Fer. Bueno, un momentito, ya les comparto. Hola, ¿ahora sí la comparten? Espero comentarios.
No, profe, se me ve a usted nada más. Y ahora, Ahora sí se cambió el Excel. bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver entonces, este es un ejercicio que ve exclusivamente el punto del efecto palanca, es decir, para saber si realmente el haberme o qué hace el efecto palanca, evalúa cuál es la contribución de ese capital ajeno a la rentabilidad de los recursos propios. Es decir, si realmente esta decisión que yo tomé de ese pasivo, que es el que desencadena toda esta situación, de tomar el pasivo con un costo, realmente hace que yo tenga una mejor rentabilidad. Este índice me va a permitir concluir sobre la política de endeudamiento llevada a cabo. Esa política de endeudamiento tiene en cuenta dos cosas. Por un lado, el nivel de endeudamiento y el costo del mismo. Pero lo que me permite justamente el efecto palanca es saber si el haber tomado esos capitales de tercero y haberlos afectado a la empresa realmente me sumaron o me contribuyeron en esa decisión. Por eso hablamos de política. Es decir, si realmente el efecto palanca o la financiación que yo hice de tomar esos fondos de tercero para aplicarlos a la actividad rindieron lo suficiente para pagar ese costo que yo tengo de haber incurrido justamente por haber incurrido en ese costo a causa de los pasivos, realmente fue beneficioso o no. Es la contribución lo que me permite evaluar cuál es la contribución del capital ajeno a la rentabilidad de los recursos propios. Cuando yo digo que estamos en un ejemplo puntual de eso, me estoy refiriendo a este caso que ustedes lo tienen en el enunciado. Este caso me presenta dos situaciones, la A y la B. La gerencia dice, le ha pedido, aprovechando sus conocimientos en la materia, que le indique lo siguiente. Está desde el punto de vista de analista interno en los estados contables de esta empresa que se llama Juanfer S.A., que está dedicada a la compra-venta de artículos de librería. Y le separa el año 2019, le dice, con respecto a los estados contables finalizados el 31 de diciembre del 2019, si a la empresa le convino endeudarse durante el ejercicio y por qué. A tales efectos, la empresa le proporciona los datos referidos al estado de resultado y los promedios de la ecuación patrimonial. Entonces, primero me muestra el año 2019 y vamos por los datos del 2019. Acá yo tengo las ventas, el costo de mercadería y el primer concepto que es la utilidad bruta, diferencia entre ventas y costos. Después tengo los dos gastos, administración y comercialización, y me dan lugar al resultado operativo. Si tuviera otros ingresos y egresos, me dan los resultados antes de impuestos y antes de intereses. Si tengo los intereses, en este caso está denominado resultados financieros generados por pasivo, me dan los resultados antes del impuesto a las ganancias. La incidencia del impuesto a las ganancias y tengo el resultado ordinario. Ese es el ordenamiento del estado de resultado. Hasta acá, compra y el precio de venta menos el costo. Hasta el resultado operativo, la incidencia de esa utilidad bruta originada en los gastos de comercialización y administración. Los otros ingresos me da el resultado del activo, que es ya de toda la estructura de inversión, ¿sí? Estos de acá, el operativo, nosotros decíamos que le impactaba sobre todo a quienes, a los gerentes de área, a los gerentes de proyectos, a los que tenían que medir la eficiencia de un objetivo puntual, digamos. En cambio acá ya es de toda, en el caso del resultado ordinario antes de intereses e impuestos, que es el resultado del activo, ya es
una estructura más alta que es de toda la que tiene la administración de toda la estructura de inversión. Acá es el efecto de los intereses y el resultado antes de impuestos, es decir, después que se pagaron los resultados financieros. Y por último, el pago del impuesto a las ganancias y el resultado ordinario final. Cada uno de estos resultados que yo les decía que surgen del ordenamiento del estado de resultados, se tiene que vincular con la inversión que le dio origen. En el caso del resultado operativo y resultado del activo será con el activo promedio. ¿Por qué promedio? Porque estamos tomando datos del estado de situación patrimonial, dato estático, para dinamizarlo y poder vincularlos con datos del estado de resultado. Pasivo promedio y patrimonio neto promedio para quienes, para el resultado antes de impuestos y para el resultado ordinario, ¿sí? Entonces vamos a determinar las distintas rentabilidades. ¿Cuál determinamos? La rentabilidad económica, el resultado ordinario antes de intereses y antes de impuestos. ¿Dónde estamos acá? ¿Y cómo leemos? Leemos de abajo para arriba. ¿Qué tiene o qué contiene ese resultado ordinario? Las ventas, los costos, los gastos de comercialización y administración y los otros ingresos y egresos. Es decir, todo lo que tiene que ver con el activo. ¿Cómo se determina esta rentabilidad económica? El resultado ordinario antes de intereses e impuestos o resultado del activo sobre el activo promedio. Le da un 4,5%. Y la rentabilidad financiera, que es la que surge del resultado antes de impuestos, después de haberse pagado los intereses, lo mismo la leemos de abajo hacia arriba. Si ustedes quieren, es la resultado del activo con la incidencia de los intereses, le da el resultado antes de impuestos, ¿sí? Y si no, si quieren decir de dónde deviene el resultado antes del impuesto, de haber determinado las ventas, los costos, los gastos de administración y comercialización que le dieron el operativo, más los otros ingresos y egresos que le dieron el resultado del activo, con la incidencia de los intereses, tienen el resultado antes de impuesto. Como acá ya entra en juego los intereses, el denominador que ustedes utilizan ya están en el lado de la estructura de financiación, ya no puede ser el activo porque ya están involucrados los otros conceptos, entonces el patrimonio neto promedio. Y ustedes acá tienen que la rentabilidad del activo fue 4,50, la rentabilidad financiera 4,85. Y el efecto palanca que vincula la rentabilidad financiera con la rentabilidad económica. Si el rendimiento que yo tuve, considerando los resultados financieros, ¿sí? Porque este es el primero, el que está en el numerador, con los esfuerzos o con las inversiones que dieron lugar a ese resultado, que es el patrimonio neto, 4,85. Le combino ¿para qué? Para desarrollar la actividad económica. Y la actividad económica son los dos, la rentabilidad económica es el resultado ordinario antes de intereses e impuestos de toda la estructura de inversión sobre el activo promedio. Como ese resultado es mayor a 1, es que a ustedes les quedó, como les decía la palabra hace rato, es en lo que contribuyó ese capital ajeno a la rentabilidad de los recursos propios, ¿sí? Es lo que aumentó al haberse endeudado a la rentabilidad de los recursos propios. Cuando es mayor que 1, les convino tomar esa decisión. Después, ¿qué otro caso tiene el ejercicio práctico? Tiene la determinación del costo del pasivo. ¿Cómo se determina el costo del pasivo? El costo del pasivo ustedes tienen acá, que son
Los resultados financieros generados por pasivo, 65.000 pesos. Sobre los pasivos promedios, 1.700.000, le da que el costo es 3,82. Si ustedes hacen la tasa por el total de pasivo, le da la incidencia de los intereses, ¿sí? Y la conclusión es que sí le convino estar endeudado durante el ejercicio 2019 porque la rentabilidad que mide la eficiencia en la administración de los pasivos es mayor que la rentabilidad económica que mide la eficiencia gerencial o la administración del total de los activos o de la inversión. Y ahí tienen que tener en cuenta el concepto de rentabilidad, es decir, la rentabilidad que les queda a ustedes después de haber considerado todo esto de acá para arriba. Por eso yo les digo que el análisis que se hace es de abajo hacia arriba, después de haber pagado los intereses, los otros ingresos, los gastos operativos, es decir, el costo, todo es mayor que la rentabilidad de la estructura de inversión de todo el activo. Es decir, que en cuánto contribuyó esa decisión, digamos, de endeudarse a la rentabilidad de los recursos propios. La propuesta para el año 20 dice: la empresa tiene oportunidad de financiar un crecimiento tomando nueva deuda y necesita saber si es que le conviene hacerlo. Para ello, la gerencia le propone aumentar el activo y cuál es el pasivo. Les dice: todos los conceptos del estado de resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre, salvo el resultado del pasivo, se incrementan en 20. El resultado del pasivo para este año es de 130.000 de pérdida. Quiere decir que todos estos conceptos tienen un 20% más, por eso 1.000.000, eso es, ¿sí? El único que no incrementa en un 20% es el resultado financiero generado por pasivo. Y quiere saber si este nuevo desafío de endeudarse en 1.000.000 de pesos, si ustedes se fijan, acá tenían antes 5 millones y ahora tienen 6, por eso necesita, ¿sí?, un crecimiento en su actividad, un crecimiento tomando una nueva deuda. ¿Cómo va a financiar ese activo con una nueva deuda? Pero, ¿qué quieren saber ustedes? Si fue oportuno o no esa decisión. Entonces sacan los rendimiento económico con el nuevo activo, rendimiento financiero con el nuevo costo de los resultados financieros generados por pasivo y nuevo costo del pasivo. El pasivo de 130 sobre el pasivo promedio 481. ¿Y cuánto le da el efecto palanca? El efecto palanca les da 0,94. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Les convino o no les convino? Que en este segundo año no les ha convenido. ¿Y por qué no les ha convenido? Justamente porque si ustedes analizan a nivel del costo del pasivo, ustedes han tenido en el año un gran aumento del pasivo y a una tasa más alta, ¿sí? Esos dos efectos han hecho que la conveniencia de haber tomado, digamos, este nuevo pasivo no sea una contribución a la rentabilidad de los recursos propios. Es decir, que no ha sido conveniente la decisión. Ahí la tienen ustedes mostrada. Esto sería en cuanto al ejercicio este. Cualquier duda, nosotros lo conversamos en la clase siguiente, pero quiero yo tomarme 2 minutitos para hacer un comentario del ejercicio integrador que ustedes tienen subido, que se llama la procesadora SRL. Así como vimos el ejercicio de la clase anterior, este es de la misma manera, o sea, es una empresa que tiene sus estados contables. Estoy con el enunciado. Esta es la tercera parte de la clase. Tiene sus estados contables cerrados al 31 de marzo. Se dedica al proceso y exportación de legumbres, ¿sí? Proceso y exportación, no produce. La empresa pretende ampliar la planta de proceso para atender el incremento en su demanda. Usted debe analizar en el contexto actual o los efectos de informarle a su cliente si la planta se encuentra en condiciones de encarar este proceso, ¿sí? Usted lo que le tienen que decir,
si está en condiciones o no de hacer eso, ese incremento. Debido al proyecto que va a encarar la empresa, decidió no distribuir utilidades. Y ahí está lo que decían, si estaba bueno hacer eso. Y sí, una manera de tener fondos era justamente eso. Dice, el 90% de las ventas corresponde a exportaciones, el 10% a ventas en el mercado interno y la tasa del IVA es el 10,5%. Las compras de grano están grabadas al 10,5%. La alícuota del impuesto a las ganancias es 30%, le da la composición del activo, un plazo fijo, una inversión, los créditos, los préstamos, es decir, le dan todos los vencimientos, el costo, cuáles son variables, cuáles son fijos y cuántos se venden en cada ejercicio. Se pide, emplee las herramientas para todos los análisis patrimonial, financiera y económica y presente un cliente. Yo lo que les quería comentar era simplemente de lo que yo he visto. En este ejercicio práctico, ustedes tienen en el enunciado, tienen todos los estados contables originales. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Hacer lo mismo que hicimos con el estado integrador, con el ejercicio integrador anterior, hacer los asientos de ajuste, ¿sí? Y llevar a un juego de estados contables adecuados, que son los lilas que teníamos en el práctico. Con ese juego de estados contables adecuados, hacer toda la gama de indicadores y de análisis que ustedes hicieron para el ejercicio integrador, o sea, llevan todo eso a ese caso y analizan las conclusiones. Lo único que vi yo que por ahí no es lo mismo que en este ejercicio, es que por ahí aparece una cuenta de un mutuo, donde hay un mutuo de dinero que no deja de ser otra cosa que un préstamo, porque lo que hay que hacer en el mutuo es restituir las cosas de la misma calidad y cantidad. No hay un efecto traslativo de que después me van a tener que venir a entregar algo que antes se llevaron, sino que se puede reemplazar por otra cosa de igual cantidad y calidad, por eso es un mutuo dinerario, que en definitiva es un préstamo, ¿sí? Que en este caso en particular debe ser que es un préstamo que tiene un costo cuando se lo necesita. Bueno, eso es lo que yo quería decir. ¿Entendieron la consigna, por favor? ¿Me pueden decir si entendieron cuál es la consigna para este trabajo práctico? En la próxima clase ustedes traen el material y vamos chequeando con la solución. ¿Algún comentario? Bueno. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase de práctica. No sé si será la contadora Jaime o seré yo, pero nos vamos a seguir acompañando. Muy buenas tardes y gracias por estar.